Imagina esto. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que das por hecho como real, podría no ser exactamente como crees. Y no es una idea filosófica ni algo sacado de un libro de autoayuda. Es algo que surgió en laboratorios, con experimentos reales, medibles. Un científico observó algo que rompía completamente con el sentido común. Y cuando entiendes lo que vio, ya no puedes mirar la vida igual. Porque implica que la realidad no es fija, no es sólida. Y lo más inquietante, no es independiente de ti. Ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, tu cerebro está interpretando señales. Luz, sonido, sensaciones. Pero lo que tú experimentas como el mundo es una reconstrucción. No estás viendo la realidad tal cual es. Estás viendo una versión procesada. Tu cerebro filtra, interpreta y simplifica todo para que puedas sobrevivir. No para que veas la verdad. De hecho, si pudieras ver la realidad tal cual es, probablemente no durarías mucho. Demasiada información. Demasiado caos. Demasiadas variables. Así que tu mente hace algo increíble, simplifica todo en una historia coherente. Una historia en la que tú eres el protagonista. Y aquí empieza lo interesante. Durante años, los científicos pensaban que el universo funcionaba como una máquina. Predecible. Objetiva. Independiente del observador. Una especie de reloj gigante donde todo estaba determinado. Pero entonces llegaron ciertos experimentos que lo cambiaron todo. Experimentos tan extraños que, al principio, muchos pensaron que había un error. Pero no lo había. Uno de ellos es tan simple como inquietante. Se trata de observar cómo se comportan las partículas más pequeñas que existen. Cuando no las miras, se comportan como ondas. Como posibilidades. No están en un solo lugar. Están en varios al mismo tiempo. Pero cuando las observas, se comportan como cosas definidas. Como si el simple hecho de observar hiciera que la realidad eligiera una opción. Piénsalo un segundo. Antes de mirar, hay múltiples posibilidades. Después de mirar, solo hay una. Eso significa que la realidad, en cierto nivel, no está completamente definida hasta que interactúas con ella. Y esto no es una metáfora. Es algo que se ha medido. Y cuanto más se estudia, más incómodo se vuelve. Porque durante décadas, los científicos intentaron explicarlo sin aceptar lo evidente. Buscaron variables ocultas. Errores en los instrumentos. Cualquier cosa que mantuviera intacta la idea de un mundo completamente objetivo. Pero los resultados se repetían una y otra vez. No importaba cómo lo midieran. No importaba quién lo hiciera. El resultado era el mismo, el observador influye en el resultado. No de forma mística. No porque quieras algo muy fuerte. Sino porque el acto de medir ya es una interacción. No puedes observar algo sin afectarlo. Y eso cambia completamente la forma de entender la realidad. Porque rompe una separación que siempre hemos dado por hecha, la separación entre tú y el mundo. No estás fuera mirando. Estás dentro participando. Eres parte del proceso. Ahora bien, aquí es donde hay que tener cuidado. Porque muchas personas escuchan esto y sacan conclusiones que no son correctas. No puedes crear cualquier cosa solo con pensarlo. No controlas el universo con tu mente. Pero tampoco eres un espectador pasivo. Estás en un punto intermedio. Y ese punto es más poderoso de lo que parece. Porque aunque no controles todo lo que ocurre, sí influyes en cómo se convierte en experiencia.
Y eso, en la práctica, es lo que define tu vida. Piensa en esto. Dos personas pierden el mismo trabajo. Una entra en pánico. Se hunde. Siente que todo se acaba. La otra, aunque también lo pasa mal, lo ve como una oportunidad para cambiar de rumbo. El evento es el mismo. Pero la realidad vivida es completamente distinta. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que ocurre, o cómo lo interpretas? La respuesta incómoda es que ambas cosas importan. Pero la segunda es la que define cómo te afecta. Y aquí entra otro descubrimiento clave. Tu cerebro no es un simple receptor de información. No está esperando a ver qué pasa para reaccionar. Está constantemente prediciendo. Antes de que algo suceda, tu mente ya ha construido una expectativa. Basada en tu pasado. En tus experiencias. En lo que crees sobre ti mismo y sobre el mundo. Y esa predicción influye en lo que percibes. No ves solo lo que hay. Ves lo que esperas ver. Es como si tu mente estuviera proyectando una versión del mundo, y luego ajustándola con la realidad. Pero el peso de esa proyección es enorme. Por eso dos personas pueden discutir sobre lo mismo y estar convencidas de que tienen razón. Ambas están viendo una versión coherente, pero filtrada. Y aquí viene una de las partes más importantes de todo esto. Si no eres consciente de tus filtros, vives atrapado en ellos. Crees que el mundo es así, cuando en realidad es como tú lo estás interpretando. Y eso afecta a todo. A cómo te ves a ti mismo. A lo que crees que puedes o no puedes hacer. A las decisiones que tomas. Si crees que no eres capaz, verás pruebas de ello. Si crees que la gente no es de fiar, notarás solo las señales que lo confirman. Tu mente selecciona. No muestra todo. Muestra lo que encaja. Y eso crea una ilusión muy potente, la ilusión de objetividad. Sientes que estás viendo la realidad tal cual es. Pero en realidad estás viendo una versión reducida, filtrada y organizada para que tenga sentido para ti. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando te das cuenta de esto, empiezas a cuestionar. Empiezas a notar tus propios pensamientos. A dar cuenta de que no todos son hechos. Muchos son interpretaciones automáticas. Y ese pequeño cambio, lo cambia todo. Porque ya no reaccionas igual. Empiezas a crear espacio. Entre lo que ocurre, y la historia que tu mente cuenta sobre ello. Y en ese espacio, hay libertad. Libertad para no creerte todo al instante. Libertad para elegir otra perspectiva. Libertad para responder en lugar de reaccionar. Y esto, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque la mayoría de las decisiones importantes de tu vida no vienen de una reflexión profunda. Vienen de reacciones automáticas. De patrones. De formas de ver el mundo que llevas arrastrando años. Y cuando esos patrones cambian, tu vida cambia. No porque el mundo se transforme de repente, sino porque tú interactúas con él de otra manera. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías problemas. Empiezas a entender a las personas en lugar de juzgarlas automáticamente. Empiezas a darte cuenta de que muchas cosas no son personales. Y eso reduce mucho sufrimiento innecesario. Porque gran parte del malestar humano no viene de lo que pasa. Viene de la interpretación constante que hacemos de lo que pasa. Pensamientos que se repiten. Historias que se agrandan. Suposiciones que damos por ciertas. Y todo eso construye una realidad interna que a veces no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo. Ahora bien, esto no significa ignorar los problemas. No significa vivir en una burbuja positiva. Significa ver con más claridad.
sin añadir capas innecesarias, sin reaccionar automáticamente a todo. Y eso requiere algo muy concreto: atención. Atención real. No la atención dispersa que tenemos la mayor parte del día, sino una atención consciente. Observar lo que piensas. Observar cómo reaccionas. Observar cómo interpretas. Sin juzgarlo inmediatamente. Solo observar. Porque cuando observas de verdad, empiezas a ver patrones. Y cuando ves patrones, puedes cambiarlos. Ese es el punto clave. No puedes cambiar lo que no ves. Pero en cuanto lo ves con claridad, pierde parte de su fuerza. Y entonces aparece una posibilidad nueva. Responder de otra forma. Y eso, repetido en el tiempo, transforma tu experiencia de la realidad. No de forma mágica. No de un día para otro. Pero sí de forma profunda. Y lo más interesante es que todo esto conecta con esa idea inicial. La idea de que el observador importa. Que no estás separado. Que participas. No controla todo. Pero tampoco eres irrelevante. Estás influyendo constantemente en cómo se construye tu experiencia del mundo. Y eso tiene implicaciones enormes. Porque significa que, aunque no puedas cambiar todas las circunstancias, sí puedes cambiar la forma en la que las vives. Y eso, al final, es lo que define tu vida. No la suma de eventos, sino la forma en la que esos eventos se convierten en experiencia dentro de ti. Así que la próxima vez que te enfrentes a algo difícil, haz una pausa. Y pregúntate, ¿esto es exactamente como parece, o hay otra forma de verlo? Esa pregunta, por sí sola, abre una puerta. Una puerta a salir del piloto automático. A dejar de reaccionar sin pensar. A empezar a participar de forma más consciente en tu propia vida. Y cuanto más haces esto, más cambia todo. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú dejas de estar atrapado en una única forma de verlo. Y eso cambia absolutamente todo.